Si no tenemos un equilibrio, una coherencia entre estos tres atributos fundamentales del espíritu, del ser, de Dios, del hombre, que son amor, inteligencia y voluntad, estamos en un desequilibrio. Los metafísicos no somos solo el amor. Para estar en equilibrio también tenemos que tener la inteligencia y también tenemos que tener el poder. Porque si no tenemos el poder, le dejamos el poder a los políticos, le dejamos el poder a los criminales, le dejamos el poder a toda esa mala gente que está haciendo del mundo desde hace 17 siglos esta hecatombe, esta desgracia de mundo en la cual el sufrimiento viene aumentando y aumentando cada vez más. Los metafísicos tenemos una misión en la vida que, bueno, algunos solo consideran su propia misión, es decir, su propia trascendencia, su elevación espiritual y en lo posible irse de aquí, irse de aquí, de este mundo. Bien, pues este irse de aquí mediante la ascensión o el modo que quieran, están en su derecho, pero los que hemos hecho ese gran juramento de luchar contra la esclavitud mientras podamos, antes de ascender y en lo posible evitando ascender para combatir en este mundo, somos una minoría, pero tiene que aumentar ese número y por lo menos aquellos que realmente quieren funcionar como metafísicos tienen que entender que la política no nos es ajena. Cuando una persona me dijo, no, los metafísicos no tenemos nada que ver con la política, no nos metamos, pues no, evidentemente esa persona no ha entendido nada de la metafísica. La metafísica no es una religión, la metafísica no se basa en creencias, la metafísica es ciencia, la madre de todas las ciencias, y tiene muchísimo que ver con la política. El estar separados de la política es lo que ha permitido a los criminales, a los megacriminales, hacerse cargo del poder y ejercerlo sobre la humanidad. Por eso los metafísicos no estamos ajenos a la política. La política es el poder. La tecnología, la ciencia es la inteligencia. Y el amor es todo lo demás, pero abarcándolo todo, inclusive la inteligencia y el poder, porque un poder sin amor es destructivo, una inteligencia sin amor es destructiva. Entonces, los metafísicos, que tenemos el amor sobre todo, no podemos descuidar esos otros dos aspectos de la divinidad que son la inteligencia y el poder. Hay 8 principios: amor, vida, verdad, inteligencia, espíritu, principio, unidad y eternidad, como pueden ver en los 8 Kivaliones. En este libro colocado, sintetizado, todo el conocimiento hermético, todo el conocimiento metafísico que han guardado durante milenios todas las órdenes esotéricas, en realidad órdenes metafísicas, algunas órdenes templarias, otras masónicas, aunque las órdenes masónicas están prácticamente todas totalmente infiltradas por agentes políticos muy negativos, muy nefastos. No quiero decir con esto que no hayan excelentes masones de corazón. Si vemos los principios de la masonería, a pesar de algunas contradicciones en el tema político, están muy bien y son coincidentes con los templarios y son coincidentes con todo lo metafísico. Entonces, la cuestión está en que los metafísicos tenemos que recobrar el papel que hemos tenido siempre a lo largo de muchísimos milenios en antiguas civilizaciones que permitieron, por ejemplo, a la civilización baalbequia, a los egipcios, no a los egipcios faraónicos que ya fueron perdiendo el conocimiento, sino mucho anteriores, al Imperio Romano, que vivía bajo leyes herméticas. Las leyes humanas se trataban de acomodar o de ser coherentes con las leyes naturales, las leyes universales. ¿Qué es lo que manejamos los metafísicos? Manejamos eso, las leyes naturales, ni más ni menos. Si manejamos las leyes naturales y las conocemos, conocemos a Dios. Entonces, eso tiene una aplicación. Si no la aplicamos, recordemos que hay una ley de aplicación.
¿no es cierto? Ya lo vamos a ir viendo en detalles, habíamos suspendido los vídeos de metafísica, los vamos a volver a ver ley por ley, pero tenemos una ley hermética que se llama finalidad, ¿no es cierto? Entonces, para que los que no están muy enterados, esto para explicar por qué los metafísicos tenemos que actuar en política necesariamente. Por ejemplo, en el principio inteligencia, tenemos una ley que se llama ley de aplicación. Luego las vamos a ver. El que quiera verlas todas juntas con este libro, pues las tiene todas perfectamente explicadas. Esa ley de aplicación, pues claro, si tienes una inteligencia la vas a tener que aplicar de alguna manera, si no la vas a perder, porque el universo es dinámico. Entonces, pero a ver, ¿dónde la aplicamos? ¿Cómo la aplicamos? Esa ley de aplicación, si la usamos o si intentamos usarla sin poder, pues no vamos a estar frustrados. Si la aplicamos sin amor, vamos a hacer desastres con esa inteligencia, que es lo que está pasando ahora mismo, donde se está intentando implantar el 5 gatos. No decimos estas palabras porque si no los algoritmos los registran, nos censuran los videos y demás. Pero esta tecnología terriblemente dañina para la salud humana es producto de una gran inteligencia sin nada de amor, solo con egoísmo. Entonces la aplicación, la ley de aplicación, pues, todas estas leyes tenemos que ver que van a funcionar, van a actuar, pero ¿cómo? ¿En qué sentido? Entonces, esta ley de aplicación se relaciona también con la ley de finalidad en el principio, en verdad, la ley de finalidad. Cuando lo lean, lo van a entender. Yo creo que podría explicar muchísimas cosas más por las cuales los metafísicos no podemos ser ajenos a la política. De hecho, si queremos un mundo mejor, pues no habrá mundo mejor como los gobernantes no sean metafísicos. Los funcionarios tienen que ser metafísicos. Toda la gente que tiene altas responsabilidades tienen que ser metafísicos. ¿Por qué? Porque los metafísicos no tenemos ningún fanatismo. No tenemos un fanatismo religioso. Respetamos las creencias, respetamos las religiones, pero no las tenemos. Podemos ser cristianos, podemos ser musulmanes, podemos ser budistas. Hay algunas religiones que no podemos ser porque, bueno, tienen unas cualidades, unas características que no tienen nada que ver con el respeto a la humanidad, al resto de las religiones o al resto de las personas. Pero budistas podemos ser sintoístas, podemos ser hinduistas, podemos ser musulmanes o podemos ser cristianos, eso da igual. Las creencias que uno tenga personalmente es una cosa, que es por donde se encamina la devoción, que también es un factor a tener en cuenta, aunque los metafísicos somos muy poco devotos, Lo que no quiere decir que no tengamos una profunda espiritualidad, pero nuestra espiritualidad se basa en el amor, se basa en la verdad, se basa en la vida, se basa en la inteligencia, se basa en la unidad, en el espíritu, en los principios y en la eternidad. Es decir, se basa en esos principios que son absolutos. Entonces, cuando conocemos esos principios, estamos conociendo a Dios. Por lo tanto, no necesitamos creer en Dios. Cuando a mí me preguntan, ¿tú crees en Dios? No es la pregunta correcta. ¿Tú conoces a Dios o no lo conoces? Si conoces las leyes naturales, estás conociendo cómo funciona el universo, te maravillas con ello y te das cuenta que tú funcionas igual, que eres todo dentro de ti y uno con el todo, que a eso lleva la verdadera yoga también, porque yoga significa unión. La palabra que se usa, yugo, donde dos animales están unidos por es una distorsión de la palabra, pero la palabra yugo, que viene del sánscrito, significa unión. Pero en este caso los metafísicos no estamos unidos por una cadena, tenemos un libre albedrío, más de lo que nos imaginamos, aunque nos confinen en nuestras casas y aunque nuestras personalidades no tengan una libertad, nuestro espíritu sí la tiene, nuestra alma sí la tiene. Tenemos que usarla correctamente. Para eso tenemos que saber, tenemos que entender. Este entender a Dios está aquí, en la tábula máxima hiperbórea, o también llamada tabla esmeralda. Bueno, aunque la tabla esmeralda sola es el principio vida. Cada una de las tablas se representa también con una joya, con una piedra. Pero vamos a dejar eso ahora. Volvemos a la política. ¿Por qué los metafísicos tenemos que hacer en política?
Ustedes imagínense que un presidente, vuestro presidente, mi presidente, tiene el yo ladrón, tiene el yo psicológico, hipócrita, el yo mentiroso, todos esos políticos que tienen esos yo psicológicos, por supuesto, no podemos esperar nada de ellos. ¿Qué podemos esperar de personas que nos entienden como meros números, nos tienen prácticamente como ganado? No entienden la espiritualidad. Inclusive líderes religiosos que no entienden verdaderamente la espiritualidad. Yo me he llevado una sorpresa muy grata voy conociendo cada vez más, por ejemplo, el Islam, y me encuentro con que hay una apertura al entendimiento metafísico que no va en absoluto en contra de los intereses de los religiosos del Islam. Por ejemplo, al contrario, el Islam siempre ha estado, digamos, defendiendo la ciencia, apoyándola, permitiéndola, porque no hay en sus aspectos metafísicos, el profeta no dejó ninguna contradicción y los que han seguido la religión luego pues no tienen ningún problema. El Islam hoy en día constituye una de las barreras más severas a este plan de dominio mundial en el que estamos inmersos. Pero bueno, no necesitamos ir a un país musulmán, tenemos que trabajar donde estemos, ¿no? Para poder hacer de esta nueva humanidad, porque ya a partir de estas situaciones que se han dado recientemente, en marzo, abril del 2020, que es donde estamos ahora, ya el mundo no va a volver a ser lo mismo. Y como volviera a ser lo mismo, pobrecito del mundo. Es decir, no podemos volver a las mismas tonterías cuando aquí se han caído todas las caretas, cuando aquí se ha visto la total falta de espiritualidad por parte de muchísimos religiosos, se ha visto la total falta de amor, también de inteligencia por parte de las autoridades de muchísimos países, donde las mentiras en los medios de difusión, machaque constante, abras lo que abras, aplicación que abras, todo tiene el maldito bicho ese que se han inventado. Ay, he dicho maldito, los metafísicos no decimos. Claro que los metafísicos podemos decir maldito, no estoy maldiciendo, estoy hablando de algo que es así, una mala palabra, porque es más, si la pronuncio, luego resulta que me censuran el vídeo o el canal. Entonces no puedo ni pronunciarlo, fíjense si será maldito. Pero no maldito por nosotros, sino por los que lo crearon. Que no fue ningún laboratorio. Les aviso a todos los metafísicos que esto que estamos pasando no es producto de un laboratorio. Cuando el Guillermito Puertas, el de las ventanitas, dicen que en 2015 estuvo anunciando ya que iban a crear esto y al mismo tiempo iban a crear la vacuna. Si eso fuera así ya estaría preso este señor. Bueno, eso no fue así. Él lo que dijo es que vendría esto, pero no dijo que habría realmente un virus. Para eso les invito a ver otros videos que hay en la página de Ecologenia sobre el tema específicamente de los virus. La naturaleza, si entendemos esto, si entendemos a Dios, verán que la naturaleza no puede fabricar algo tan monstruoso como un agente patógeno que luego resulta que es absolutamente invulnerable, porque te dicen que primero que luego que va en las gotitas, luego que se esparce por el aire, luego que, vamos, 40.000 mentiras, un mismo medio de difusión, estos medios de desinformación masiva, te hacen toda una noticia, al día siguiente te salen otros datos, las estadísticas también son falseadas, entonces estamos ante una hecatombe en muchos sentidos. Lo bueno que vemos en todo esto es que los que piensan se pueden dar cuenta de toda esa mentira. Ahora, porque han hecho esta situación se ha dado apresurada, no les han salido muchos planes a esta gente tan mala, esta gente tan anti-metafísica, no les han salido los planes. Entonces van poniendo parches, y lo van haciendo, de todos modos van haciendo. No sabemos en qué va a terminar esto porque hay una guerra, estamos en una guerra. Esto es una guerra mundial contra la humanidad. Y los metafísicos tenemos que informarnos y tenemos que entender todo esto y tenemos que hacer, porque como les digo, la próxima humanidad que viene después de esto, queremos, como han previsto estos sinarcas que escribieron en las piedras guías en los 70, que la humanidad debe quedar en 500 millones nada, así que tienen que matar a unos 7.000 millones de personas, a lo mejor lo logran. No sé cuánto vamos a quedar, si les saldrán todos los planes, si se podrá evitar.
porque este mundo da en realidad para que vivamos cientos de miles de millones de personas. O sea que el tema del genocidio no está justificado, solo que ellos no quieren perder el poder y lo están perdiendo en algunos sentidos, lo están perdiendo, la gente va despertando conciencia. Algo con lo que no contaban, por ejemplo, es que de pronto saliera una actriz, una Connie Méndez, y le dieran unos maestros, unos mensajes como a Madame Blavatsky, que tampoco contaba esta sinarquía con estos personajes, que luego hacen un montón de libros y cambian la conciencia, hacen un clac y cambian muchísimas cosas. Entonces hoy en día los metafísicos en el mundo somos muchos millones y nuestro hacer, tanto en lo terrenal como en lo psíquico, cambia las cosas. Por eso también está bien las oraciones metafísicas, pero hay que hacerlas con cuidado. A veces cuando veo, esto lo vamos a hablar en un vídeo muy puntual sobre los decretos y demás, me parecen, no son metafísicos, son niños jugando con pólvora, porque estas son cosas muy delicadas. No se puede hacer decretitos así nomás sin conocimiento, tienen que aprender la metafísica. Y lamentablemente hay muchos maestritos de metafísica que tienen muy buena voluntad pero no tienen conocimiento suficiente. Entonces arman un cuadro de situación donde prácticamente están reemplazando las oraciones a la Virgen, las oraciones que hacen en la iglesia las están reemplazando por oraciones metafísicas. Le llaman metafísica pero al final es lo mismo. Entonces eso no puede ser así. Los metafísicos tenemos que empezar primero a enderezar la propia metafísica, a entender qué es realmente la metafísica. Porque a la mayoría, cuando les hago un par de preguntas a mis alumnos, pues no me las saben responder. Entonces, ¿para qué llevas tanto tiempo en un grupo de metafísica? Bien, la mayor parte de los maestros de metafísica están haciendo su trabajo. La mayor parte lo están haciendo bien, pero la mayor parte de los metafísicos no están haciendo lo que tienen que hacer. Porque hay un desequilibrio en la comprensión. También tengan en cuenta que hay infiltrados de esa religión que es excluyente de todas las demás. Excluyen a todas, pero ellos se meten en todas las religiones y en todo ponen sus simbolitos. Ellos ponen sus símbolos que no tienen nada que ver con la metafísica. Ninguno de estos símbolos. Y ninguno de los símbolos egipcios que se han representado. Estos son símbolos metafísicos. Hay otros símbolos que no tienen nada que ver con la metafísica. Estos símbolos que van a ver aquí son símbolos religiosos. No tienen nada que ver. Donde ustedes vean esto, lo que tienen es religión, no metafísica. La metafísica, como les decía, es sobre todo ciencia, es la ciencia espiritual, no una religión, no un conjunto de creencias. Volvemos a los políticos del futuro, porque aquí tenemos que empezar a visualizar una humanidad diferente, para saber a dónde queremos llegar. Luego iremos viendo cómo hacer. Bueno, lo que hay que hacer terrenalmente está puesto en esta página, ecologia.org, y en un canal de Telegram, sobre todo, que es donde vamos pasando la información, que no podemos poner todo en la página web, y además, como hay una gran censura, nos quitan cosas, entonces, pero en el canal generalmente está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en lo espiritual? Lo primero es entender qué es realmente la metafísica. La metafísica no es un conjunto de creencias, es un cuerpo de conocimiento. La metafísica es tan espiritual como terrenal. No podemos separar a Dios de nosotros. Del mismo modo, no podemos separar el conocimiento de lo espiritual del conocimiento de las leyes terrenales. Porque estos 8 principios que todos los metafísicos conocemos, que Connie Méndez ya lo dejó en su gran trabajo, en su gran obra, los dejó claros como principios, pero no explicó las leyes que los componen. Solo explicó el principio, no podía explicar más. Además, solo explicó que hay 7 y tuvo que abstenerse de explicar el 8º principio, porque en su época hablar de eternidad, como todavía no existía mucho conocimiento del cosmos, recién estaba la exploración espacial y todo aquello, entonces no había una conciencia de la grandeza del universo, de la eternidad. Hablar de eternidad, por imposición religiosa en todos lados, era más hablar del nunca más, no del para siempre. En lugar de eternidad como infinito en el tiempo y entender que somos eternos, pues la negrura, todo lo negro estaba relacionado al mal.
estaba relacionado a la muerte, estaba relacionado al temor, estaba relacionado a la religión en su aspecto, en su peor aspecto. Entonces, no podía Connie Méndez lanzar, por eso, no sé si ella lo sabría, pero los maestros no le dieron en principio eternidad, porque no era el momento, la humanidad no estaba preparada. Si lo hubiera hecho, más de la mitad seguramente de los metafísicos que han aprendido con ella, me incluyo, hubieran dicho, esto tiene que ver con la muerte, y ya el subconsciente automáticamente les hubiera rechazado. Poco después de Connie Méndez empieza a aparecer la física cuántica, en la cual he tenido el privilegio de ser un pionero en esos conocimientos. No en la investigación propiamente, yo solo financiaba un laboratorio donde trabajaban dos físicos cuánticos, cosa que era algo muy raro. Bueno, para mí fue una lotería encontrarlos, y entonces tuve que aprender necesariamente. Ellos tuvieron que aprender a explicarme la física cuántica en términos verbales, mecánicos, no en meras cifras, no en meras fórmulas en un pizarrón. Y claro, cuando conversábamos esto, yo decía, pero si estos conceptos yo ya los tengo. Entonces hablábamos, y claro, yo tenía todo lo aprendido de Connie Méndez, todo lo aprendido de Madame Blavatsky, de Annie Besant, de Alice Bailey, de Krishnamurti, de Julius Evola, y bueno, un montón de metafísicos, de René Guénon, en fin, un montón. Entonces se me amontonan todas las caras en la mente, porque realmente he estudiado a todos los grandes maestros de la metafísica, pero ninguno de ellos pudo dar en su tiempo este conocimiento que nosotros damos enteros. Porque a medida que este conocimiento, que en la década de los 80 yo tenía casi con exclusividad, habíamos unos pocos cientos o quizá algunos miles de personas en el mundo que sabíamos algo de física cuántica, pues esto empezó a tomar estado público a través de algunas revistas en forma muy distorsionada, pero empezó esto a través de internet a conocerse más. Luego se escribieron unos cuantos libros, entonces los metafísicos pillaban esos libros, y ya el concepto de la eternidad ya no era el nunca más, sino el para siempre. Ya se empezaban a dar vuelta los términos. Entonces, cuando yo escribí esto, resulta que hice todo el trabajo de deducir las leyes herméticas de todos los demás principios, aparte del principio propiamente dicho, que es el Kybalión, que había explicado Connie Méndez también. Bueno, cuando analizaba todo esto, resulta que algo no me cuadraba, porque al final todo terminaba en mortalidad, todo terminaba en un nunca más. Estaba incompleto el cuadro, me pasaron cosas realmente que si las cuento dirán, vaya metafísico, este ya se pasó, este ya está en el lado de la magia tremenda, porque realmente me pasaron cosas que anecdóticamente son extraordinarias. No solo fue el conseguir el material que me permitió traducir, inclusive del árabe antiguo, muchísimas cosas, y gracias al Islam que se conservó muchísimo conocimiento metafísico, llegaron hasta mí libros incunables, copias que hubo que hacer traducir, y con toda la dificultad y costos que llevó, algunas cosas en latín, lo mínimo, pero bueno, se conseguía el material suficiente para lograr armar toda esta tabla de conocimientos, que no es para nada un tema de creencias, como les digo. Entonces, completo los 7 Kybaliones, no solo el Kybalión que se tenía. Pero resulta que, si trabajamos con todas estas leyes, pero no tenemos el principio de eternidad, todo acaba, todo termina, todo perece, todo muere, todo es un sinsentido. Gracias a una situación en la que estuve muchos días, más bien algunas semanas, muy imbuido en este tema para ver si me faltaba algún principio, porque si no todo esto terminaba en la nada. Entonces alguien me echó una mano, un maestro misteriosísimo realmente, me echó una mano y en unas conversaciones que parecían una tontería me hizo entender la palabra eternidad. Cuando yo llegué a la eternidad y con un solo gesto me dijo, has dado en la clave, y dije, claro,
Ah, y ahí entendí, gracias a que había trabajado con estos físicos cuánticos durante 6 años, pues se me empezaron a cuadrar todas las cosas y entonces pude deducir estos 8 principios. A ver, ¿qué tiene que ver esto con la política? Jolines, es que cada una de estas cosas se aplican en política. Si se aplican bien, tenemos buenos gobiernos y los pueblos viven felices y los pueblos trascienden. Si no se aplican todas estas cosas, o ninguna, o se aplican mal, tenemos pueblos esclavos, que es lo que pasa ahora, o tenemos, como ocurre con la mitad del mundo, prisioneros en sus casas, con riesgo de que nos pongan esas antenas monstruosas contra las que hay que combatir a como dé lugar, porque estamos hablando de unas antenas que producen una radiación que mata a la gente, que enferma a la gente. Estamos hablando de la posibilidad de que nos metan un chip. Lo que no sabe la gente es que esos chips pueden ser detonados desde un satélite. Lo tienes debajo de la piel, te desmadras, te matan, punto. Así que fíjense qué le espera al mundo, como la humanidad que viene no la hagamos los metafísicos, los que tenemos respeto, los que como fundamento del amor, los que tenemos la inteligencia y el poder como la Santísima Trinidad. O somos nosotros el próximo gobierno, los metafísicos, o la humanidad se extingue o cae en una esclavitud peor que la muerte y la extinción. Seguimos en otro vídeo.